Honorable consellera, alcalde, presidente y autoridades de nuevo. En primer lugar, reiterar mi agradecimiento por estar aquí con todos ustedes. Voy a responder inmediatamente al reto ese que me lanza el alcalde. Si por mí fuera, tenga bien seguro el alcalde que estábamos mañana ocupando ese, además, tan significativo para mi universidad edificio, en el que, bueno, una parte de su tiempo estuvo también pues alguien tan querido para nuestra institución académica como fue Pascual Carrión, y en el que, bueno, yo como ingeniero agrónomo he tenido la ocasión también de visitarlo en otro momento. Lo que pasa es que en este momento precisamente sabe perfectamente el alcalde, porque todos estamos sin duda viviendo lo que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, tiempos de ajuste presupuestario, y no tengo nada claro que también, siendo consciente y estando plenamente convencido que al presidente del gobierno valenciano le encantaría también el poder decir lo mismo que yo, pues es realmente difícil, porque ahora más bien tocan tiempos de ajuste, de reducción de nuestra oferta curricular, y yo voy a decir algo que me parece un poco contracorriente. Soy de los rectores que piensa que ciertamente este esfuerzo lo tenemos que hacer, lo cual no quiere decir que esto sea una cuestión de futuro ni mucho menos, y que hay otras posibilidades, evidentemente, también de dar vida, de dar vida a ese edificio. Y sabe el alcalde, bueno, saben los alcaldes de la comarca de Requena-Utiel, que la Universidad Politécnica es su universidad y que estamos encantadísimos en colaborar en cualquier iniciativa. De hecho, cuando Carmen Pérez, no solo por la amistad que me une con ella, sino me habló de que era una iniciativa que iba a desarrollar aquí, pues la verdad que tenía una agenda, y ella lo sabe, muy complicada. Yo tengo que salir después, tengo una reunión, mañana hacemos una presentación de la Corporación Tecnológica en la Ciudad Politécnica de Innovación, tengo que preparar otras notas, pero dice que estaría. Y ya entrando en cuestión, Carmen ha tenido, pues yo creo que la habilidad, pues una mujer muy inteligente, de esta tierra, pues la tierra ya saben lo que da, claro, mujeres muy inteligentes y hombres muy inteligentes. Pues no me puso un título, lo que agradezco enormemente, porque para mí sería una tropelía, pues estando con expertos en temas museísticos, pues hablarle de museos del vino. Entonces, yo soy ingeniero agrónomo y catedrático de economía agraria, entonces de lo que sé, un poco, es algo de economía, algo de agricultura y un poquito del mercado del vino. Entonces, lo que voy a hacer es hablar de una forma evidentemente muy sintética. Yo voy a preparar una presentación, pero creo que, bueno, por el diseño de la sala casi va a ser preferible que haga una síntesis. Yo esto lo dejaré, por si lo quieren distribuir luego, ya que lo he preparado, pues, entre comillas, al que le merezca la pena, pues que lo disfrute, ¿no? Lo que voy a hablar, pues, es, primero, de que tenemos que ser conscientes en el momento en que vivimos. Hemos tenido que decirlo, fijaros, nada más empezar el acto, pues lo primero que voy a hacer es hablar, pues, de la situación de la crisis económica, que no solamente de la economía española ni de la economía valenciana. Eso es lo primero. Después hablar un poquito de nuestra agricultura, 4 pinceladas también para ver que vive también la agricultura. Se dice que siempre vive en momentos difíciles, pero a pesar de eso les voy a dejar yo creo que por lo menos una nota de optimismo. Y decir, mire, de los pocos brotes verdes que se ven en la economía española, la agricultura, el sector agroalimentario y los que se concatenan inmediatamente con él, como son el turismo, la gastronomía y la alimentación, son los únicos brotes verdes que de momento ofrece la economía española. Y lo voy a demostrar, no es una frase hecha. Y desde luego el mercado del vino es algo que nos tiene que sentar enormemente orgullosos. Primero, por el avance impresionante que en calidad y en mercado se ha conseguido con nuestros vinos, los vinos españoles de todas nuestras regiones y con los vinos valencianos. Y también demostrar que hay imaginación y que se está poniendo en valor el territorio con ese compromiso de estas rutas turísticas, de algunos datos que son ciertamente sorprendentes. Pues bueno, empezando por el tema de la crisis, pues no me gustaría a mí tener que hablar de la crisis. Yo quiero, como decía un profesor de la Autónoma de Madrid, ser perito en animar y no perito en desanimar, pero evidentemente a gente hay que situarla para que entienda por qué se hacen unas cosas. Vivimos una crisis que es global, una crisis que saben todos que tiene su arranque en una crisis del sector financiero y de la llamada burbuja inmobiliaria, con aquellas famosas hipotecas llamadas basura o subprime, que ciertamente lo que hicieron fue en cadena desarrollar una crisis de carácter mundial que también llegó a nuestro país. Y nuestro país, además, por si fuera poco, pues digámoslo cariñosamente, tenía un sector financiero no demasiado bien ordenado y menos bien supervisado, como ahora se está demostrando,
y un sector que había puesto muchos productos en el mimbre donde estaba realmente el sector más crítico, que es el inmobiliario. Pero lo cierto es que la crisis es global. Hay un dato del presidente de la Organización Mundial del Comercio, que fue comisario europeo, Pascal Lamy, que dice que el único año desde la Segunda Guerra Mundial en que el comercio mundial disminuye el 12%, más del 10%, o sea, es una disminución de la actividad económica mundial por debajo del 12%, es en el año 2009, que es realmente a nivel global el momento más crítico. Lo que pasa es que España nos estalla la crisis con más virulencia a partir del 2009. Todos los economistas señalan que nuestro momento más álgido de la crisis, desgraciadamente, es este. Y también todos empiezan a decir ya que probablemente, lo digo por la nota de Esperanza y ser perito en animar, de este último trimestre del año empezará a haber una leve recuperación. Pero la crisis, vuelvo a decir, es global. Y esa crisis se acentúa en muchos sectores. Y también, lógicamente, en el sector agroalimentario, en la agricultura. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de capacidad de consumo. Y vuelven a verse fenómenos en los mercados que habían desaparecido. En los mercados, a mediados de los años 2000, el factor relevante para preferir un producto frente a otro no era especialmente el precio. Era la calidad del producto, el buen plan de marketing que había hecho, cómo se presentaba, cómo se ofrecía, esa llamada concepto de calidad global. Sin embargo, desgraciadamente, estoy hablando en general, de nuevo es el precio el determinante, porque las familias tienen menos renta y miran con cuidado el consumo. Y ese también es el éxito de algo de lo que luego hablaré, del éxito de las marcas de la distribución, entre que las cadenas de distribución tienen un poder impresionante y pueden presionar los precios a la baja en la producción y en la industria agroalimentaria para ofrecer precios bajos porque el consumidor es lo que pide, aunque ellos no atenazan tanto sus márgenes comerciales, todo hay que decirlo. Bueno, pues esto evidentemente es también un efecto que supone un agravamiento sobre la crisis que tradicionalmente padece la agricultura. Y además se suma otro fenómeno, el llamado perverso efecto de los biocombustibles. ¿Qué sucede? Que la investigación sobre nuevas energías y fuentes energéticas se desarrolla mucho en el capítulo de los llamados biocombustibles. Y esos biocombustibles se obtienen partiendo de productos que vienen del sector agrario, pero que tenían otros usos alimentarios, especialmente de alimentación de ganado. Y eso hace que se produzca una carestía de esos productos porque se desvían hacia otro mercado y, por tanto, que un factor de producción que tienen que comprar muchos ganaderos se encarece. Y desarrolla también una crisis en el sector fundamentalmente ganadero. Y también esta crisis agraria de alimentos básicos para la alimentación, como ustedes sabrán, los cereales son un elemento básico en la alimentación, sobre todo en los países subdesarrollados. ¿Qué sucede? Que como hay una crisis derivada de aumento de precios de los cereales que se derivan hacia otros usos, y esto es básico en la alimentación de países en subdesarrollo, la crisis alimentaria se concatena con una crisis política. Y hay muchos estudiosos que identifican la primavera árabe, las revueltas de los países del del sur del Mediterráneo, del norte de África, con las crisis alimentarias que venían padeciendo. Y además, por si fuera poco, nos encontramos también con que la hambruna crece en el mundo. Hicimos doctor honoris causa aquí en la Comunidad Valenciana, en la Universidad Politécnica, a Jacques Diouf, el director general de FAO. Y en la conferencia que dio, recuerdo perfectamente la cifra: 1.000 millones de hambrientos en el mundo, cifra que está desgraciadamente y tristemente todavía hoy creciendo, y que significa que vamos a tener que aumentar la producción de alimentos en el 70%. Es decir, vamos a necesitar más regadíos y más tecnologías que mejoren la productividad, porque si no seremos incapaces de atender esa demanda alimentaria. Por tanto, la crisis agraria, como veréis ya, es una crisis importante también para la economía. No hemos de centrar la atención solo en resolver los problemas del sector financiero y del inmobiliario. A nuestra agricultura
no la podemos perder de vista también y le debemos de prestar la debida atención. Otro elemento con este escenario de crisis es el de algunos conocidos economistas que abogan claramente por la necesidad del cambio de modelo económico. El primero, que empezó antes de la crisis incluso, con El malestar en la globalización, una obra que fue un auténtico bestseller en Estados Unidos, fue el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz decía que la crisis que iba a estallar supondría el fin del llamado fundamentalismo del mercado. Venía a decir que hay que tener más ordenación y un mayor control de mercado. Es decir, que funcionen los órganos de supervisión. El mercado, por supuesto, no vamos a retrotraernos ahora a las economías planificadas. El mercado debe ser el elemento central, pero es bueno que tenga un marco de ordenación, de regulación y de supervisión. Porque el mercado también muchas veces se producen excesos cuando hay asimetrías en los miembros que participan en él por la oferta y la demanda. Pero no podemos olvidar, cuando hablamos de que tenemos que tener ordenamiento, supervisión, de que estamos en una economía global y competitiva, y esto no tiene vuelta atrás, y por tanto, ojo con caer lo de los economistas estos de la izquierda, de hablar de intervencionismo. Porque del año 80 al 2007 ha sido la etapa de mayor desarrollo económico del mundo. Creció el Producto Interior Bruto el 145%, y la renta mundial per cápita el 40%. Esto lo decían dos reputados economistas, nada sospechosos de neoliberales, que son Becker y Murphy en Financial Times en el 2010. Necesitamos un nuevo modelo económico, eso es verdad, un nuevo modelo económico que se base en valores también, y sobre todo, y en esto están de acuerdo todos, en el conocimiento como elemento diferenciador. Porque luego veremos que las economías que más compiten, que menos han padecido la crisis, que más empleo crean, que más estabilidad tienen en su desarrollo, son las que el factor que las diferencia en su tejido productivo de otros tejidos productivos es que es mucho más intensivo su tejido productivo en conocimiento que el nuestro y de los países que todavía, peor que nosotros, sufren la crisis con mayor gravedad. Nos hemos de fijar en que hemos de ser competitivos, y para ser competitivos se requiere conocimiento. Que hay que generar valor añadido, se requiere conocimiento aplicado para generar, vuelvo a decir, un tejido productivo que genere mayor valor añadido. Y se requiere también ser sostenibles, es decir, que esto tiene que perdurar, y por tanto hay que pensar en que hagamos actuaciones que permanezca el crecimiento económico y no sea el sueño de una noche de verano. Yo les iba a poner un gráfico para que testimoniar que desgraciadamente este es uno de los problemas de nuestro país. Todavía no somos una verdadera economía del conocimiento. Y no lo digo hoy porque se ha aprobado un real decreto que a mí personalmente no me gusta, como no le gusta al alcalde de Requena que no le digamos mañana tenemos aquí unos estudios universitarios. No me gusta porque no me gusta que hayan recortes en educación, pero entiendo que evidentemente el país no puede aplazar los ajustes y el país necesita evidentemente, entre otras cosas, ganarse la confianza de quienes nos tienen que financiar, y eso pasa porque seamos capaces de hacer ajustes. Pero ciertamente necesitamos invertir en conocimiento. No es contradictorio con lo que he dicho. Es decir, en cuanto podamos, hemos de recuperar la senda de la apuesta presupuestaria por el conocimiento. Y de momento, los que estamos en este mundo, intentar rendir más con menos. Miren ustedes, España, en el año 98, su balance comercial de bienes de alta y media tecnología, lo que marca a los países desarrollados, daba como resultado que mientras exportábamos solo apenas 5.000 millones de euros, importábamos 10.000 millones. Teníamos un déficit tecnológico de 5.800 millones de euros. Y nuestra tasa de cobertura tecnológica, que es lo que supone lo que exportamos de bienes de alta y media tecnología frente a lo que importamos, era tan solo del 46%. Y era una cifra preocupante. No llegábamos ni al 50%. Pero es que llegado el 2008, en 10 años, nuestro país, pese al espectacular crecimiento económico de absoluto pie de barro, porque era más aparente que real, exportábamos 7.800 millones en el 2008, habíamos crecido, pero amigo, las importaciones de bienes de alta y media tecnología
subió a 27.000 millones de euros. Con lo cual nuestro déficit tecnológico pasó de 6.000 millones de euros a 20.000 millones de euros. Y nuestra tasa de cobertura tecnológica era de tan solo el 28%. Un indicador de un país en vía de desarrollo es que su tasa de cobertura tecnológica apenas supera el 25%. Es decir, que España estaba ligeramente por arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos de incorporar conocimiento tecnológico. Y hay sectores que lo están haciendo. Uno, sin duda, que lo está haciendo y muy bien, es el sector del vino. No tiene nada que ver, y yo creo que nadie sea nostálgico del pasado, de que nuestros vinos son infinitamente mejores, sobre todo porque cuidamos la calidad, cuidamos el mercado, pero cuidamos y mucho la tecnología. Y basta ver algunas de las bodegas que tenemos en esta comarca, el nivel tecnológico que tienen. Pero hemos de continuar desarrollando tecnología en todo. Cuando más intensivos somos en el uso de conocimiento, más nos diferenciamos de los países que no tienen conocimiento y tecnología y más fácil es competir para nosotros. Bien, hablamos de la agricultura. Miren ustedes, no sé si porque soy ingeniero agrónomo y desciendo de familia de agricultores en segunda generación, mi padre ya no lo era, pero sí mi abuelo, como la mayor parte de ciudadanos de este país. La agricultura española se le menosprecia a veces, pero no en España, la francesa, la alemana. Se dice, los agricultores no representan nada en términos de Producto Interior Bruto. Bueno, esto demuestra una grave ignorancia de quien hace afirmaciones tan gratuitas. Porque la agricultura es mucho más que un sector económico. Y porque, como muy bien hacen los franceses, hay que hablar de la filière, de la cadena, del entramado agroalimentario. Pero, aun hablando solo de la agricultura es importante, y es importante en este país. España es la cuarta potencia agraria de la Unión Europea de los 27. Representamos el 14,4% de la superficie agraria útil y el 12% de la producción final agraria. Pero es verdad que tenemos baja competitividad, porque como éramos un país desarrollado, aparentemente, empezamos a descuidar la agricultura. Y entonces encontramos que nuestro crecimiento de productividad agraria era tan solo, en los últimos 10 años, del 0,4%, lo que nos situaba en el triste lugar de ser el cuarto por la cola de los 27 países de la Unión Europea en productividad agraria. Fallos. La formación, por ejemplo, tenemos un diferencial en formación, vuelvo a decir, importancia del conocimiento para ser competitivos. Solo un 10,5% de los titulares de explotación tenían una formación especializada de mayor o menor nivel en agricultura, mientras que la media en Europa es más del doble. Envejecimiento. No es un sector atractivo, ha sido mucho más atractivo otros sectores, y tenemos solo 7 menores de 35 años por cada 100 mayores de 55. En Europa hay 11. Es decir, tenemos una de las agriculturas más envejecidas de Europa. Gran problema y especial problema de nuestra agricultura, la baja dimensión. Solamente apenas un 10% de nuestras explotaciones tienen 50 hectáreas de superficie. Hay una baja inversión en capital porque el crédito, que ahora es mucho más preocupante que hace unos años, pero hace unos años prefería orientarse a financiar, vuelvo a decir, la expansión inmobiliaria y no financiar la agricultura. Aunque había, y ayer lo decía el profesor Jaime Lamo de Espinosa, una persona con gran raigambre en esta tierra, habían instituciones que por eso no están ahora dándonos ningún disgusto, y tengo que decirlo, como Cajamar, que estando también en el sector inmobiliario lo hizo con mesura y apostó por otros sectores, diversificó, y por eso es de las entidades financieras que no está acosado por los enormes problemas que alguna institución financiera también querida por los valencianos en este momento, como todos ustedes saben, padece. Pues bien, baja inversión en capital, evolución desfavorable de los precios. Los mercados han funcionado de una forma que mientras en ese periodo han crecido el 43% de media el precio de los abonos, los fertilizantes, los pesticidas, los precios de los productos agrarios solo crecieron entre el 20 y el 21%. Por tanto, ¿quién es el perjudicado? La cuenta de resultados de agricultores y ganaderos. Y por si fuera poco, se ha incrementado de forma espectacular el desfase entre la diferencia entre el precio que percibe el agricultor por sus productos
y el precio que tiene que pagar el consumidor cuando se lo lleva a sus hogares. En los años 60, el promedio era que de un producto del campo llevado al hogar se multiplicaba por 1,5. En el año 2009 se multiplica por 5. ¿Qué quiere decir? Que se ha ensanchado la cadena de valor. Pero el agricultor no ha participado en esos escalones de ensanchamiento de la cadena de valor, con algunas excepciones, que las hay, y eso evidentemente ha mermado su capacidad de mejorar rentas. La producción agraria vegetal ha descendido a precios constantes, el producto agrario ganadero también, desde el 90, y el vino y el aceite, frutas y hortalizas, han descendido, pero algo menos. Y aquí es básicamente porque los sectores más beneficiados por las ayudas no han sido especialmente esos. Fundamentalmente, como saben muy bien ustedes, han sido los cereales y lácteos, y a veces por las subvenciones también tienen efectos contraproducentes, ¿eh? No te protegen tanto como queremos de las crisis. Tenemos un excesivo peso de las ayudas, porque 1/3 de las rentas agrarias en nuestro país vienen de ayudas de la política agraria. Pero Jaime Lamo de Espinosa señala con mucho acierto cuál es el principal mal que tiene nuestra agricultura. Y luego verán que coincide con un magnífico informe que hace una comisaria europea, que es Caterina Bacchelli, que fue ministra griega de Agricultura. Y lo que decía Jaime Lamo de Espinosa es que el principal problema que tiene el agro español es lo que llama él la asimetría estructural de la cadena de valor alimentaria. ¿Qué quiere decir? Que hay una cadena de valor en la que en una parte está el agricultor compra productos a unos señores industriales que tienen empresas de gran tamaño, multinacionales, la BASF, la Bayer, que tienen mucho peso en la negociación, y por otro lado vende sus productos, hoy ya más del 60% de las grandes cadenas de distribución, y ellos están en empresas muy atomizadas, en cooperativas o en pequeñas industrias. Y esa diferencia es lo que Jaime Lamo le llama, con mucha gracia, la doble presión inversa. Por un lado le presiona los precios al alza de los productos que él tiene que comprar, y por otro le presiona los precios a la baja de los productos que nuestros agricultores tienen que vender. Y eso ciertamente es el gran talón de Aquiles de la agricultura española y de la agricultura europea. Hoy también vemos claramente, como he dicho, que donde vende el agricultor es a muy pocos. Los operadores de mercado, por parte de la demanda agroalimentaria, en España hoy es uno de los países donde más concentración de la gran distribución hay. Solo 3 firmas, Mercadona, Carrefour y Eroski, se llevan el 45% de la distribución alimentaria española. Y 5 firmas el 60%. Estamos tan concentrados como cualquier país europeo. Es decir, nuestro sector de distribución alimentaria sí es muy competitivo. Saben ustedes que lo ha declarado el líder de Mercadona, Juan Roig. Están en este momento ya planteándose la ampliación en Italia y en Francia. Y continúan creciendo en España. Hay que descubrirse ante Mercadona y ante Juan Roig, hay que decirlo. Porque tiene mérito crear 6.000 puestos de trabajo en un país que ya pasa de los 5,5 millones de parados. Y de tener cerca de 400 millones de euros de beneficio, habiendo reducido, porque Mercadona sí lo ha hecho, reduciendo los márgenes comerciales. Él también ha apretado el cinturón para dar respuesta a lo que él llama el jefe, los clientes. Y ha puesto en vena de sus trabajadores lo que él llama la cultura del esfuerzo. Pues bien, los supermercados crecen, las marcas de la distribución crecen, y eso evidentemente hace que un escalón de valor añadido que podrían tener los productores si se asocian o crean industrias agroalimentarias, lo tienen difícil porque hoy muchas de estas marcas están también en el vino. Me decían, ¿saben ustedes quién es el que más vino vende en España? Pues evidentemente los 2 o 3 interproveedores vitivinícolas que tiene Mercadona, sin lugar a duda. Está hablando en cantidad, hablando en cantidad. Bien, pero como decía, cuando esas voces de algún economista ignorante habla de que la agricultura tiene poca importancia, miren ustedes, la agricultura y la industria alimentaria, la cadena de valor, es la única que en nuestro país, en esta tremenda crisis que padecemos, no ha destruido empleo, sostiene el empleo, 1.300.000 puestos de trabajo. Y de las 10 firmas
en España que el Instituto de Reputación, una institución norteamericana de gran prestigio que mide la reputación empresarial, el buen nombre por la buena labor desarrollada de las compañías, de las 10 que sitúa en España como las mejores, las 2 primeras españolas, o sea, de capital 100% español, son Mercadona, que aparece en 5º lugar, y la Central Lechera Asturiana, que aparece en 9º lugar. Y fíjense qué curioso, las 2 únicas españolas de las 10 firmas que en España tienen más reputación son del sector agroalimentario y distribución agroalimentaria. Por tanto, cuidado con los menosprecios. No se puede olvidar que nuestro sector agroalimentario es hoy la primera industria manufacturera. Ustedes dirán, cogen todos los subsectores, incluyendo el automóvil. A alguien le puede sorprender. La industria agroalimentaria es mucho más potente que el automóvil. El 14% del total industrial español es la industria agroalimentaria española. 80.000 millones de euros de volumen de negocio. Y eso que está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Todavía hoy, desgraciadamente, ni una sola industria agroalimentaria española está en el top 25 entre las mayores 25 industrias agroalimentarias europeas. Pero su balance comercial, aun siendo pequeñas y medianas empresas, lo cual tiene más mérito, es espectacular. En el 2011 exportaron 19.000 millones y consiguieron un balance comercial de la cadena agroalimentaria española, alimentos y bebidas, de 1.077 millones de euros. Creció nada menos que el 12%. Y España, que es la 4ª potencia agraria, que económicamente ya no somos ni de las 10 primeras, creo que estamos en la 12 o la 13, España es la 3ª potencia exportadora agroalimentaria europea. Solo la supera Francia e Italia. Y Italia, según está evolucionando la industria alimentaria española, es muy probable que en 4 o 5 años sea la 2ª industria alimentaria. Un pequeño brote verde, como les decía. Este es un sector que puede animarnos. Sus exportaciones se centran en la Unión Europea, el 80%, pero están creciendo en mercados emergentes con mucho poder de crecimiento. Los BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Y China nos preocupa mucho. Muchas veces se habla, a veces hasta despectivamente, de las tiendas de los chinos y que son muy trabajadores, que están hundiendo nuestros mercados. Pues esto hay que darle la vuelta, Esto hay que darle la vuelta. Y algunos ya le dan la vuelta. Y algunas industrias alimentarias ya le están dando y mucho la vuelta. China, en el 2020, tendrá más de 300 millones de personas en la llamada clase media. Es decir, será un mercado potencialmente más interesante que Estados Unidos. 2020 está a la vuelta de la esquina, Estamos en el 2012. Más importante que Estados Unidos. USA también está creciendo, bueno, y en vinos espectacularmente, porque además los americanos consumen más vino. Nosotros decrecemos el consumo de vino, no tanto en el de calidad, que por fortuna crece, pero en conjunto el consumo de vino ha decrecido y mucho, y sin embargo Estados Unidos crece. Canadá, que está creciendo mucho, Australia, Japón, Corea, México son mercados que están creciendo bastante bien. Hay que atender a los hábitos de consumo, a la demografía, por eso digo, cuidado, ver cómo están los movimientos demográficos en el mundo y cómo evoluciona la sociedad. Cuando un chino se eleva a clase media, adquiere el patrón de consumo occidental, no el oriental, y empieza a consumir otro tipo de carnes, además de pollo, y empieza a consumir también otro tipo de alimentos. Y les puedo garantizar que el vino les gusta. Ya hay algunos franceses por ahí con algunas bodegas, y yo he tenido el placer de tomar en Pekín un vino chino. La verdad que no era como los nuestros, por fortuna. Todavía queda mucho por aprender, pero con variedades, con Cabernet Sauvignon y, bueno, digamos, dignamente elaborado. Y era de una bodega china, también con participación francesa. Por tanto, importante. Importante también atender al protagonismo de las cadenas de distribución. Entonces vamos a ver, porque esto puede ser bueno y puede ser malo. Carrefour no es casual que haya sido el primer vector de crecimiento de mercado en muchos países de los productos franceses. Carrefour es, después de Walmart, la gran cadena de distribución a nivel mundial. Está en todos los continentes. Pero Carrefour en todos los continentes, y si ustedes van a cualquier Carrefour verán que te va colocando productos franceses, y cada vez más. Bueno, pues a lo mejor el que España ya tenga una gran cadena de distribución, que empieza a salir al extranjero,
pues puede ser también una oportunidad de vector de crecimiento en los mercados exteriores de nuestra. Y por tanto, esta figura nueva, a veces tan denostada, de los interproveedores, pues no es tan mala. Y de hecho, los grandes industriales de la industria agroalimentaria tienen la marca propia, pero también juegan con las marcas de la distribución. Y cuando van por ahí don Juan Roche y sus chicos, no le dicen que no, porque saben que se estabiliza en el mercado, mucha apertura de tuerca, porque evidentemente él juega a rebajar márgenes de toda la cadena, empezando por los suyos, y por tanto eso tiene sus consecuencias. Pero que merece la pena al menos estudiarlo. Vuelvo a decir, Francia es el primer exportador agroalimentario europeo y Carrefour le ha ayudado y bastante en esa expansión. Tenemos un marco institucional también que empieza a ser favorable para la agricultura, porque a pesar de lo que he dicho yo de estos economistas que me he atrevido a calificar de ignorantes, por lo menos en lo que se refiere a la agricultura y la cadena agroalimentaria, sin duda lo son, hoy ya muchos ven al agro como un sector estratégico porque es mucho más que un producto, es un bien cultural. Porque los franceses empezaron también a acuñar lo de la filière, la cadena de valor alimentaria, y también el que quieren la soberanía alimentaria. Precioso ese término. Ellos quieren garantizar la autosuficiencia alimentaria, no de la suficiente cantidad de alimentos. Por fortuna, estamos en una zona desarrollada y el problema del hambre es un problema, seguramente se produce en esta época, pero todavía, afortunadamente, menor, y esperamos que en el futuro inexistente. El problema es de decidir qué quiero consumir, que no me impongan patrones de consumo que no son necesariamente los que yo quiero defender porque forman parte de mi patrimonio cultural. Y apoyan y mucho eso, el testimonio cultural que significa qué alimentos produzco y qué alimentos consumo. El derecho a decidir. Y también porque para Francia, igual que para España, España tiene un déficit comercial salvaje de su balanza comercial. Y un país que tiene que pedir dinero prestado le interesa que su balanza comercial sea positiva. Vuelvo a decir, uno de los pocos sectores que sanea nuestra balanza comercial es el agroalimentario. 1.077 millones, todavía es poco, pero es mucho más que muchos otros sectores. Y por cierto, el único otro sector que está por delante también se interrelaciona mucho con él, que es el turismo, claramente. Turismo, cadena de valor alimentaria y gastronomía son brotes verdes para nuestra economía, que por tanto hemos de cuidar con mucho mimo. Pero además tenemos una política agraria comunitaria constantemente en cambio. La reforma McSharry, la de medio término, el chequeo médico, que lo que ha venido haciendo es desmantelando ayuda, y que va a continuar haciéndolo. Y mientras tenga el poder que tiene esta señora alemana que se llama Merkel, pues piensen ustedes que esto va a continuar. Francia no, ni siquiera con Sarkozy. Los franceses sí quieren una política agraria porque tienen mucho interés en la agricultura, pero los alemanes pues tienen otros intereses. Ellos tienen un sector automovilístico muy potente y donde se juegan los cuartos pues no es en la cadena alimentaria. Entonces piden disciplina presupuestaria, y la disciplina presupuestaria pasa pues como tenemos que hacer los españoles hoy, por gastar menos, y por tanto un gasto para ellos es el gasto fiscal que supone la PAC. Y ya de cuando empezó la PAC, que era el 75% del presupuesto comunitario, hoy es apenas el 30%. Pero yo les anuncio a ustedes que la hemos de defender los países mediterráneos de la mano de los franceses, porque la pretensión es que sea mucho menos todavía. Y es importante porque hoy todavía se sostiene mucha producción agraria gracias a esas rentas que significan las subvenciones de la PAC. Como decía, en Europa se han estudiado los problemas de la agricultura y fíjense ustedes que el diagnóstico más importante coincide con el que hacía Jaime Lamo de Espinosa. Caterine Baccelli hace un informe a la Comisión Europea soberbio. Y lo que viene a decir es la salida de la crisis de nuestra agricultura europea pasa por reequilibrar al productor en la cadena de valor alimentario. Es decir, que el agricultor se integre en estructuras comerciales cada vez más grandes. Cooperativas, empresas industriales, en bodegas, y que si son pymes se integren en redes a la hora de salir al mercado, es decir, que hagan políticas, digamos, de denominador común, buscar sinergias. Y la comunicación de la Comisión Europea para el mejor funcionamiento de la cadena de suministros habla de lo mismo, del papel de las organizaciones de productores. Quieren que el productor tenga mucho mayor papel dentro de la cadena de valor alimentaria. Bien,
Pero la industria alimentaria no solo representa el 14% en términos de volumen de negocio de la industria, también en términos de empleo. Por tanto, es un sector muy importante y más en los tiempos que corren. Y como he dicho, el único que ha sostenido el empleo, que no ha disminuido. Banca ha disminuido, el sector inmobiliario, os cuento, todos han disminuido prácticamente, pero ahí está el sector agroalimentario sosteniendo la crisis. Y claro que hay paganos, y habrá por aquí algún agricultor y mira, claro, pero eso ha sido a costa, ciertamente, de esfuerzos en la cadena de valor y especialmente de los más débiles, de los productores. Eso no lo voy a discutir porque es verdad. ¿Tiene problemas nuestro sector alimentario? Sí, porque está constituido por pymes y todavía les cuesta convencerse de que tienen que tener mayor dimensión o al menos integrarse en redes comerciales más amplias. Porque la innovación es un factor de competitividad y la innovación está demostrado que es mucho mayor en las empresas grandes que en las empresas pequeñas. Los factores tecnológicos de avance llegan más rápido a aquellos que tienen capacidad de tener contacto pues, con los centros que producen investigación. Y por eso hemos de trabajar también en las universidades por tener una estrechísima relación con redes de pymes y, por supuesto, claramente con este sector. La dimensión es claramente un factor de competitividad. Y esto nadie puede negarlo. Es necesario tomar tamaño. Eso no quiere decir que las pymes desaparezcan. Si hay, tendrán que buscar redes de estructuras de mayor dimensión para cooperar. Con todo, la Comisión nos sorprende a veces con incoherencias. Se dice que hay que aumentar la dimensión y luego sacan un programa de ayudas para el desarrollo rural en el que las pymes pueden ir. Pero si la pyme pasa a 250 trabajadores o factura 50 millones de euros, como ha progresado lo castigamos y no recibe ayudas. Hombre, si les tienes que mandar el mensaje de que han de crecer, cuando crecen les dice que no les das ayuda, pues esto es un sinsentido. Hay que corregir la política comunitaria. Los retos siempre son una oportunidad. Decía Albert Einstein que sin crisis no hay desafíos. Y hoy estamos en crisis, por tanto hay desafíos. ¿Qué desafíos? Pues que hemos de aumentar la dimensión de las empresas agroalimentarias, que hemos de innovar más, que hemos de meter más tecnología en todo lo que hacemos, para diferenciarnos de aquellos países que pueden producir materia prima pero no incorporando tecnología y por tanto ser nosotros más competitivos que ellos. Debemos diversificar, reducir el riesgo, captar valor, tener imaginación, interrelacionar valores, como hacen los museos del vino y algunos proyectos de los que yo luego hablaré y que ustedes ya conocen y que por cierto están teniendo mucho éxito aquí en Requena, Utiel Requena, y que yo personalmente además he tenido ocasión de vivirlo en primera persona. Internacionalización. España tiene demasiado peso Europa en sus mercados. Debemos de abrir mercados porque además nos está yendo muy bien. En los mercados que hemos ido, en Estados Unidos, estamos ya como cuarto destino. En Estados Unidos, España es solamente superada por Francia, Italia y por Australia. Ya estamos por encima incluso de Argentina y de Chile. Y esto se ha hecho con un esfuerzo de los distribuidores del vino. Tenemos que ver, como he dicho, la crisis como oportunidad. Y ya hablando ya del mundo vitivinícola. España es una potencia vitivinícola. Y es también patrimonio cultural español. ¿Cómo no vamos a hablar de patrimonio cultural estando aquí con la consejera además de Turismo, Cultura y Deporte, con el presidente de la Asociación de Museos y en una ciudad con esta historia tan rica como es Requena? Pero es que tiene mucha significación económica. Hoy en el mundo, el vino todavía continúan siendo tres los referentes: Francia, Italia y España. Y si no me han engañado los de la Organización Española del Mercado del Vino, que no lo creo, son gente seria, España ya es el segundo país. Hemos superado a Italia este año pasado. 50 millones de hectolitros produce Francia, España 40,3, Italia 40,2, por poco, pero ya les hemos adelantado. Y ya da un salto al cuarto productor, que es Estados Unidos con 18, y ahí luego siguen Argentina, Australia, Chile, China, que en superficie ha crecido mucho, ojo con el detalle, está plantando mucho. China ya anuncia lo mismo que los cítricos, Descontemos que se va a poner entre los 5 primeros en producción en hectolitros de vino ya. También está creciendo en Sudáfrica, como saben ustedes muy bien. Y tengo que decir un dato. La industria agroalimentaria ha dicho que es la más potente de todas nuestras industrias. Pero dentro de la industria agroalimentaria, de alimentos y bebidas, la más potente es el vino. El vino que consiguió
el año pasado exportar 2.219 millones de euros, con un crecimiento, he dicho antes, el crecimiento, la cifra del 12% de la cadena de valor alimentario. El vino creció el 16%. El consumo global de vino decrece en los países productores, pero está creciendo y mucho en los países que se están apuntando a la cultura del vino. Está creciendo espectacularmente en el Reino Unido. Se ha duplicado en los últimos 5 años. Los británicos han descubierto el placer de beber vino y como es un país rico, pues quieren beber buen vino. En España, en Francia, en Italia ha bajado, pero ha bajado, es verdad, el consumo del vino a granel. El vino de calidad también tiene una buena tasa de consumo. Crece el vino de calidad y crecen nuestras exportaciones, que vuelvo a decir que también en exportaciones el crecimiento del vino español superará a Italia en los próximos años, según dice Palafox. Aparecen además lo más importante y que llena de orgullo, de mucho orgullo. Tuvimos hace poco este encuentro de terroir que presidía la asociación, como saben ustedes muy bien, el Marqués de Griñón. Y cenando, el Marqués de Griñón me contaba a unos compañeros que es todo un orgullo el ver como en los grandes descriptores, lo que llaman prescriptores de opinión, el vino español cada día tiene más etiquetas. El famoso Robert Parker, en su famosa obra The Wine Advocate, el defensor del vino, cada vez hay más vinos españoles y cada vez hay más vinos valencianos y muy bien puntuados. Y eso es un motivo de orgullo y eso es lo que justifica el que hayamos crecido como hemos crecido. Por tanto, retos, el camino incesante hacia una mejor calidad y diferenciación. Hemos de apostar por marcas, y yo he dicho marcas intencionadamente, marcas de la bodega, marcas generalistas y hasta marcas de la distribución también. ¿Por qué no vamos a renunciar a eso? Porque hemos de crecer. Habrán nichos de mercado para orientaciones de producción distintas. Hemos de ir hacia los nuevos modelos de distribución, desde luego prestar mucha importancia a la exportación. Los vinos de calidad se venden bien y cada vez se están pagando mejor. España ya está, creo que el quinto o el sexto en Estados Unidos por precio, lo cual está muy bien. Es verdad que, bueno, si está el cuarto debería estar un poquito más arriba, en precio también. Pero bueno, todo se andará. Internet. Ustedes saben que ya el 35% de las bodegas vende por Internet y que esto a la gente le empieza a gustar. Yo ya lo he probado y la verdad es que va bien. Porque eliges bien, hay buenas ofertas, te apuntas a unas listas, te avisan y luego llega, te llaman y si no está en el sitio y tal. Yo creo que lo hacen muy bien porque además seleccionan muy bien lo que son las firmas de logística y vas y está un almacén conservado. No te ponen aquello en un almacén, un chamizo dándole el sol. Está mejor conservado casi que en tu casa. Por lo tanto, muy bien, lo están haciendo muy bien. La venta directa está creciendo. Hoy el 88% se ha apuntado también a la venta directa. Es más, los elaboradores están muy contentos con la venta directa. A veces todavía tiene poco peso, pero están contentos. Están contentos porque ellos manejan ahí mejor el margen. ¿Y a esto qué ayuda? Pues ayuda el enoturismo, y mucho. El enoturismo es una práctica cada vez más generalizada. El 33-35% están en redes enoturísticas ya de nuestras bodegas. Y fortalecen ese triángulo que es un auténtico brote verde de la economía española y consellera, sin duda, de la valenciana. Turismo, alimentación y gastronomía. Van muy vinculados. Yo lo experimenté, esto de las rutas, alcalde, que es una pasada, fenomenal. Y que algunos hoteles lo promocionan muy bien. Disfrutas de un día espléndido, tienes para visitar bodegas que lo cuidan el tema, y yo creo que los museos en esto ayudan muchísimo, y todo se interrelaciona, porque todo, como decía antes el presidente, añade valor. Resulta que hay más turismo, que se venden alimentos, a veces no solo el vino, sino productos locales, y bueno, aquí en esta tierra, una tierra célebre por sus famosos embutidos, pues también ayuda. La gastronomía también ayuda. Aún aquí voy a hacer una pequeña, digamos, creo que sea más contribución que crítica. Creo que ahí vale la pena desarrollar todavía más. Y el traerse pues a alguien de los grandes para que vea esta maravillosa tierra. Yo estuve hace poco en un hotel de aquí, no lo voy a decir porque no van a decir que voy a hacer publicidad. Yo estoy buscando que me inviten y no está esto, desde luego, ni mucho menos en mi pensamiento. Pero estuve en uno y le comentaba a la amiga Carmen, y Carmen sí lo sabe, que oye, era precioso. Que la Toscana. Te abrías las ventanas del hotelito este rural y aquello era una pasada. Al lado 2 o 3 bodegas, precioso. Una atención cuidadísima. ¿Y sabéis que los valencianos somos los segundos que practicamos la cultura del enoturismo?
no los segundos en negocio, sino que dejamos negocio, lo cual nos tiene que hacer reflexionar también en promocionar mucho lo nuestro, sin menospreciar lo de otras regiones, que vale la pena. Yo creo que esta cultura lo bueno que tiene es la universalización, pero en esto tendríamos que hacer esfuerzos. Datos sobre el enoturismo, y voy terminando. 1,5 millones de visitas ya. Ha crecido con la crisis. Claro, el enoturismo no es barato, porque esto también lo tengo que decir porque también lo he vivido. El hotelito, luego si vas con amigos, búscate un microbús, pues claro, a mí me gusta ir a la bodega y no ir ahí, perdón, una expresión, escupir vino, me gusta bebérmelo. Y ciertamente, pues hombre, tampoco está la cosa como para que uno salga por ahí el rector de la Politécnica de Valencia, pues no. Entonces merece la pena pues cogerse un microbús, también es un negocio que hay que explorar en los ayuntamientos, por cierto, algunos lo hacen, alcalde, y merece la pena ese negocio, y vale la pena, pasas un día, pero es verdad, claro. De hecho, el perfil del, digamos, del turista enoturista es medio alto. Y empiezan a haber también muchos jubilados. Como van a saber que el vino, entre otras cosas, tiene muchas propiedades saludables, siempre con moderación, pues las personas mayores, como todos cuando empiezan a cumplir años, se preocupan por cada vez durar más, pues ciertamente pues el vino compatiza un placer con algo que de forma mesurada pues no va nada mal. 21 rutas enoturísticas, y un orgullo que la Comunidad Valenciana ya hay varias de ellas. Y buenas. Fomentar la cultura, fomenta nuestra cultura. Hace que se conozcan más nuestras ciudades. Y aquí estamos en una zona que esto tiene un activo importantísimo. Y además genera afición y formación sobre el vino. Las personas que practican el turismo luego son mucho más exigentes a la hora, porque ya están educadas en la cultura del vino y son los que van a un restaurante, miran la carta y ya no van solo al vino que le ofrece el restaurador, salvo que se fíen del restaurador porque sepan que es alguien serio y selecciona un buen vino de la casa. Miran la carta y apuestan por nuestros vinos porque los conocen, saben que se han elaborado bien, les merecen confianza. Estimula la venta directa en bodega. Es verdad que todos los que yo he hablado con ellos me dicen, mira, tiene bueno que mejora nuestra imagen, fideliza a muchos clientes, pero en términos de venta, la venta que hacemos en la bodega no deja, continúa siendo simbólica. Pero a pesar de todo, ¿creéis que hay que estar ahí? El 88% dicen que sí, que aunque la venta sea simbólica, merece la pena. Y yo tenía una transparencia que ustedes no la pueden ver, y era la final. Son unos signos chinos, como están de moda los chinos ahora. Pues esto es la palabra en chino, crisis, y esto es la palabra en chino, oportunidad. Los dos últimos grafos del alfabeto mandarín de crisis coinciden con los dos primeros de la palabra oportunidad. Y es que para los chinos la crisis es como para Einstein. La crisis encierra el inicio de una oportunidad. Y lo que hemos de estar es atentos para aprovechar este momento de crisis, darle la vuelta, ser peritos en animar. Y si no vamos contracorriente y hacemos los esfuerzos que tenemos que hacer, mejoraremos. Y en el vino, créanmelo, que yo estoy muy positivo, porque veo que la gente está haciendo los deberes y muy bien. Y creo que hay que animarles a ganar. Y este congreso, quiero decirles, que cuando me lo dijo Carmen, dije, estoy encantado. Sabes que me viene fatal. Te lo dije Carmen. Me haces una faena, pero yo voy a ir. Porque creo que este tema hay que apoyarlo. Y que sepa el alcalde que desgraciadamente le hemos dicho la verdad. Estoy convencido que el presidente de la Generalitat le diría lo mismo, que en cuanto podamos lo haremos, pero que de momento podemos hacer muchas cosas y cuente con nosotros. Muchísimas gracias a todos.